¿Las medicinas no son pura sugestión? Mamá solo se está consintiendo. El día que escuché a mi hijo y a su esposa decir eso, decidí, por primera vez en mis 76 años de vida, decir lo que realmente sentía. Mi nombre es Elena Ramírez, tengo 76 años. Desde que mi esposo, Arturo, falleció en un accidente en la autopista a Querétaro hace 3 años, he vivido sola. Arturo fue director de ventas en una de las corporaciones más grandes del país, y yo trabajé en la misma empresa durante 30 años como secretaria ejecutiva. Después de jubilarnos, pasamos una vejez tranquila juntos, pero ahora, mi vida transcurría con una pensión de 12,000 pesos mensuales y los 200,000 pesos que Arturo me había dejado en ahorros. Eran días modestos, pero plenos. Mi rutina comenzaba a las 6 de la mañana. El día se iniciaba regando las flores de mi pequeño patio, un estallido de bugambillas y tulipanes que Arturo había plantado con sus propias manos, un recuerdo vivo de su amor. En el tianguis de la colonia, buscaba las ofertas de la mañana, comprando verduras un poco magulladas para preparar mi comida para una sola persona. Las tardes las pasaba en la biblioteca pública o tomando un café de olla con amigas de mi edad en una pequeña cafetería del barrio. Era una vida ordinaria, pero serena. De vez en cuando, me permitía el lujo de comprar mi pan dulce favorito en la panadería de la esquina. Una vez al mes iba a la estética a que me arreglaran el cabello e incluso podía darle a mi nieto, Mateo, algo de dinero para sus gastos. Mi hijo, Javier, trabajaba como funcionario en el gobierno de la Ciudad de México. Su esposa, Sofía, había sido enfermera, pero desde que se casaron se dedicó a ser ama de casa y a criar a Mateo. Nuestra relación familiar era buena. Una vez al mes, la familia de mi hijo venía a visitarme a casa y el aroma de la comida casera llenaba cada rincón. Pero esa vida dio un vuelco inesperado hace 2 años, en otoño. Un día recibí una llamada repentina de Javier. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», dijo. Su voz sonaba más apagada que de costumbre, cargada de una pesadez que no le conocía. «¿Qué pasa, hijo?» «¿Sucedió algo?», pregunté, con un nudo de preocupación formándose en mi estómago. «Es que me despidieron del trabajo». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. «Javier, un funcionario público, ¿despedido? Cielo santo, qué terrible. Pero eres un hombre muy trabajador, Javier. Seguro encontrarás otro empleo pronto», le dije, intentando infundirle el ánimo que a mí me faltaba. «Ese es el problema, mamá. La cosa está muy difícil. Por ahora, solo he conseguido trabajos temporales para ir tirando. Bueno, pero si se esfuerzan juntos como familia, seguro lo superarán. De hecho, mamá, quería pedirte un favor. ¿Podrías ayudarnos con un poco de dinero? Solo sería por un tiempo». La petición de Javier me sorprendió. Mi hijo de 52 años pidiéndome ayuda económica. Nunca antes había ocurrido algo así. «¿Cuánto necesitan?», pregunté, con la voz apenas audible. «Unos 8,000 pesos al mes. Te juro que es temporal. En cuanto mi situación se estabilice, te lo devolveré todo». 8,000 pesos. Eran 2/3 de mi pensión. Una fortuna para mí. Pero si mi hijo y su familia estaban en problemas, como madre, sentía el deber de apoyarlos. «Está bien, hijo. Pero prométeme que solo será por un tiempo». «Claro que sí, mamá. Gracias. Nos salvas la vida». Su voz denotaba un alivio inmenso. Después de colgar, saqué mi libreta de cuentas y me puse a hacer números. De mis 12,000 pesos de pensión, si restaba los 8,000, me quedarían 4,000. Los recibos de luz, gas y agua sumaban unos 2,000 pesos. Eso significaba que tendría que sobrevivir con los 2,000 pesos restantes para comida y otros gastos. Menos de la mitad de mi presupuesto anterior. Pero me armé de valor, pensando que era por el bien de mi hijo y, sobre todo, de mi nieto. Así comenzó mi nueva vida, enviando 8,000 pesos mensuales a la cuenta de mi hijo. El primer mes, a duras penas, logré arreglármelas. Pero con el paso del tiempo,
la situación se volvió cada vez más asfixiante. Tuve que olvidarme del pan dulce que tanto me gustaba. Las visitas a la estética se redujeron a una cada 2 meses. Mi alimentación se basaba en verduras baratas del mercado, la carne y el pescado se convirtieron en un lujo inalcanzable. Usaba la misma ropa de hacía años, remendándola con cuidado. Comprar algo nuevo era un sueño imposible. Pero lo soportaba todo en silencio, diciéndome a mí misma que era por mi hijo. Sin embargo, los meses pasaban y la situación laboral de Javier no parecía mejorar. Mamá, parece que esto va a tardar un poco más. Es difícil conseguir un puesto fijo con trabajos temporales, me decía. No te presiones, hijo. Lo más importante es que te cuides. Si te enfermas, todo será peor, le respondía, aunque por dentro, una creciente ansiedad me carcomía. ¿Hasta cuándo duraría esto? Los ahorros que Arturo me había dejado menguaban peligrosamente. Un día, recibí una llamada de Sofía, algo poco común. Suegra, muchas gracias por todo su apoyo. Su tono era superficialmente amable, pero sentí un deje de frialdad en su voz. No tienes que agradecer, Sofía. Somos familia. Es que Javier sigue batallando con la búsqueda de empleo, y estoy pensando en ponerme a trabajar, pero con los exámenes de Mateo y sus clases particulares, es complicado. Mateo, mi nieto, acababa de entrar a la secundaria. Era un niño brillante, con un futuro prometedor. Claro, Sofía. La educación de Mateo es lo más importante. Sí. Por eso, pensaba que si pudiéramos contar con su ayuda un poco más de tiempo. Las palabras de Sofía me dejaron un sabor amargo, pero me convencí de que era por el futuro de mi nieto. Lo que ellos no sabían era que yo padecía enfermedades crónicas. Tomaba medicamentos para la hipertensión y la diabetes, lo que representaba un gasto de casi 2,000 pesos al mes. Con solo 4,000 pesos para vivir, pagar las medicinas significaba que apenas me quedaba dinero para comer. Aún así, apretaba los dientes y seguía adelante por mi familia. Los meses en que pagaba las medicinas, mi presupuesto para comida era inferior a 1,000 pesos. Sobrevivía con unos 30 pesos al día. Mi dieta consistía en frijoles, tortillas y las verduras más baratas que encontraba. Había perdido más de 5 kilos y me asustaba ver mi figura demacrada en el espejo. Pero no quería preocupar a mi hijo, así que nunca mencioné nada sobre mi salud. Cuando llevaba 6 meses ayudándolos, mi estado de salud se había deteriorado visiblemente. Había reducido la dosis de mi medicamento para la presión, y a menudo sufría mareos. Un día, Mateo vino a visitarme solo. Abuela, estás más delgada, me dijo con la inocencia de sus 12 años. Sus palabras me atravesaron el corazón. Él era el único que se había dado cuenta de mi cambio. ¿Tú crees, mi amor? Es que estoy más saludable, le respondí con una sonrisa forzada, pero su rostro reflejaba preocupación. Abuela, ¿estás comiendo bien? Claro que sí, Mateo. No te preocupes por mí. La verdad era que me saltaba el desayuno para hacer 2 comidas al día y así estirar el dinero. Solo cuando estaba con Mateo, me esforzaba por actuar como una abuela normal, sonriendo a pesar del cansancio y el hambre. Pero Mateo era un niño listo y parecía percibir mi fragilidad. Abuela, si tienes algún problema, dímelo, por favor. Que mi nieto de 12 años me dijera eso me llenaba de una profunda vergüenza. Ignorante o indiferente a mi situación, Sofía me llamaba con frecuencia. Suegra, es que vamos a necesitar un dinero extra para la colegiatura de Mateo. Sofía, hija, a duras penas puedo enviarles los 8,000 pesos cada mes, le respondí con sinceridad. El tono de Sofía cambió de inmediato. Pero usted vive sola, no debería tener tantos gastos. Tengo que pagar la casa, los servicios y mis medicinas. ¿Medicinas? ¿Tanto gasta? Pero si usted todavía se ve muy joven. Sus palabras destilaban una clara desconfianza. Son unos 2,000 pesos al mes para mis enfermedades crónicas. 2,000 pesos. Eso es demasiado, suegra. ¿Por qué no pide genéricos?
Son mucho más baratos. Yo ya usaba genéricos, pero no se lo dije. Sofía continuó, además, viviendo sola, la comida no debe ser tan cara. Nosotros somos 3 y gastamos mucho más. Sus palabras me generaron una extraña inquietud. Se suponía que Javier trabajaba en empleos temporales. ¿Cómo es que Sofía hablaba con tanta ligereza sobre el dinero? Después de esa conversación, decidí reducir aún más mis medicamentos. Le expliqué a mi médico, con la cara encendida de vergüenza, que mi situación económica era precaria y le pedí que me recetara solo lo absolutamente indispensable. Señora Ramírez, es peligroso dejar de tomar su medicamento para la presión de forma continua, me advirtió el doctor Morales, preocupado. Solo será por un tiempo, doctor, le aseguré, aunque el miedo me helaba por dentro. Mi salud empeoró, pero creía que podía soportarlo por mi familia. Sin embargo, mi resistencia tenía un límite. Un año después de haber comenzado la ayuda, un gasto imprevisto en un análisis de emergencia hizo que solo pudiera enviarle 6,000 pesos. Con manos temblorosas, llamé a Javier. Hijo, lo siento mucho, pero este mes solo pude juntar 6,000. Tuve que hacerme unos estudios urgentes y... Antes de que pudiera terminar de explicar, Javier me interrumpió con una voz cargada de irritación. ¿Y por qué te haces estudios sin avisar? Seguro los médicos solo quieren sacarte el dinero. Me quedé petrificada. ¿Mi propio hijo diciéndome eso? Pero, Javier, es por mi enfermedad. Esas enfermedades son de la cabeza. ¿No será que ya te estás haciendo la consentida, mamá? Todo el mundo dice que a los viejos les encanta ir al doctor. Mira, el próximo mes me mandas los 8,000 completos, ¿entendiste? Nuestra vida depende de eso. Me colgó el teléfono. Sola, en la sala de mi casa, lloré amargamente. Después de tantos sacrificios por mi hijo, ¿por qué me trataba así? Miré la fotografía de mi esposo en la repisa. Arturo, mi amor, ¿me estoy equivocando?, le pregunté en silencio. Al día siguiente, llamó Sofía. Suegra, disculpe a Javier por lo de ayer. Su voz sonaba a disculpa forzada, pero sus siguientes palabras revelaron sus verdaderos sentimientos. Pero, honestamente, suegra, ¿de verdad necesita gastar 2,000 pesos en medicinas? La mamá de una amiga mía nunca tomó nada y vivió hasta los 90 años, muy sana. Su crueldad me hizo temblar. ¿Las medicinas no son pura sugestión? Yo creo que mamá solo se está consintiendo. Y luego, la frase que partió mi alma en dos, usted ya vivió su vida, suegra. Ahora piense un poco en nosotros, que estamos empezando. Al escuchar eso, sentí como si mi valor como persona hubiera sido negado por completo. Después de esa llamada, me sumí en una profunda reflexión sobre mi vida. Para mi hijo y su esposa, ¿yo no era más que una fuente de dinero? ¿A dónde se había ido el hijo que crié con tanto amor? En medio de mi desesperación, mi salud se deterioró aún más. La drástica reducción de mis medicamentos desestabilizó mi presión arterial, y levantarme de la cama por las mañanas se convirtió en una tortura. Apenas probaba bocado y perdía aún más peso. Un día, Sofía me llamó de improviso. Suegra, fíjese que Javier se enfermó de gripa y no puede cuidar a Mateo. ¿Podría venir a ayudarnos con la casa esta tarde? Aunque me sentía fatal, no pude negarme por mi nieto. Fui a su casa. En cuanto llegué, Sofía dijo que tenía un compromiso urgente y se marchó. Más tarde me enteraría de que, en realidad, se había ido a comer con sus amigas. Me quedé a cargo de cuidar a mi hijo enfermo, preparar la cena y ayudar a Mateo con la tarea. Pero mi cuerpo, debilitado por la falta de medicinas y alimento, no pudo soportar el esfuerzo. Mientras preparaba la cena, un mareo violento me asaltó y me derrumbé en la cocina. Fue Mateo quien me encontró inconsciente. Abuela, abuela, despierta. Su voz angustiada me devolvió a la realidad. Estoy bien, mi amor. Solo fue un mareo, le dije, intentando sonreír para no asustarlo, pero él temblaba y lloraba. No te muevas, abuela.
Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo. No, no es para tanto. Pero Mateo ya estaba marcando el 911. Me maravilló que un niño de 12 años pudiera actuar con tanta calma en una situación así. Me llevaron en ambulancia al hospital, donde me hicieron un chequeo completo. Mi presión arterial había alcanzado niveles peligrosos y el médico ordenó mi hospitalización inmediata. ¿Ha estado tomando sus medicamentos para la presión, señora?, me preguntó el doctor Morales, el médico de cabecera. Con una voz apenas audible, respondí, la verdad es que reduje la dosis por problemas económicos. El doctor Morales me miró con asombro. Eso es muy peligroso, señora Ramírez. Es fundamental tomar estos medicamentos de forma continua. Interrumpir el tratamiento aumenta gravemente el riesgo de un infarto cerebral o cardíaco. Era la primera vez que alguien me lo explicaba con tanta claridad. Lo siento, doctor. Pero la situación de mi familia. Cuando comencé a explicarle, su rostro se tornó serio. Señora Ramírez, lo que me describe podría constituir un caso de abuso económico. ¿Abuso económico? Era la primera vez que escuchaba ese término. ¿Su familia está administrando su pensión de manera indebida? ¿Es cierto que le da a su hijo 8,000 pesos al mes? Me sorprendió que el doctor lo supiera, pero supuse que Mateo se lo había contado a los paramédicos. En ese momento, Javier y Sofía entraron corriendo a la habitación. Nos llamó Mateo y vinimos volando, dijo Sofía, sin aliento. Javier parecía preocupado, pero sus siguientes palabras revelaron su verdadera naturaleza. Mamá, ¿estás bien? Oye, los gastos del hospital los puedes pagar con tus ahorros, ¿verdad? Y no te olvides de transferirme los 8,000 del próximo mes, que si no, nos metes en problemas. Me quedé helada. ¿Su madre acaba de ser hospitalizada y lo primero que le preocupa es el dinero? Sofía añadió, no estará exagerando, ¿verdad, suegra? Usted a veces es un poco dramática. El doctor Morales y la enfermera que estaban presentes se quedaron atónitos al escuchar sus comentarios. El doctor preguntó, con un tono profesional pero firme, disculpen, ¿pero están conscientes de que su madre les está entregando 8,000 pesos de una pensión de 12,000? Javier y Sofía guardaron un silencio culpable. Eso significa que ella vive con 4,000 pesos al mes. Después de pagar sus medicinas, apenas le queda dinero para comer. Esto está afectando gravemente su salud. Sofía, nerviosa, intentó justificarse, pero es que Javier perdió su trabajo. Es normal que la familia se ayude. El doctor Morales respondió con calma. Incluso en una familia, forzar a un miembro a dar una ayuda que compromete su propia subsistencia es un problema grave. Especialmente con personas mayores, puede considerarse abuso económico y tener consecuencias legales. Al oír eso, los rostros de Javier y Sofía palidecieron. Cuando se fueron, el doctor Morales se acercó a mí con amabilidad. Señora Ramírez, mi padre es abogado. Se especializa en la defensa de los derechos de los adultos mayores. ¿Por qué no habla con él? La propuesta me desconcertó. ¿Demandar a mi propio hijo? Jamás lo había considerado. Señora Ramírez, continuó el doctor, si esto sigue así, su vida corre peligro. Reducir sus medicamentos y la mala nutrición pueden tener consecuencias irreversibles. Además, también será por el bien de su hijo. De esta manera, él nunca aprenderá a ser independiente. Esa noche, en la soledad de la habitación del hospital, reflexioné. Mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, repasé los últimos 2 años. Quizás, todo lo que había soportado pensando que era por el bien de mi hijo, había sido un error. Tal vez el verdadero amor no consiste en permitir que alguien dependa de ti, sino en fomentar su autonomía. Al día siguiente, contacté al padre del doctor, el licenciado Carlos Morales. He escuchado sobre su caso por mi hijo, me dijo con una voz amable y serena. Por favor, cuénteme todo con detalle. El día de la cita, le mostré mis estados de cuenta y recibos con manos temblorosas. Veo que las transferencias de 8,000 pesos han sido constantes durante 2 años.
Eso suma un total de 192,000 pesos, dijo el licenciado Morales mientras revisaba los documentos meticulosamente. Usted ha estado viviendo con 4,000 pesos al mes, y después de las medicinas, le queda menos de 2,000 para comer. Esto es, sin duda, una situación que pone en riesgo su vida y legalmente puede ser considerado abuso económico. Pero, demandar a mi hijo, dudé. Señora Ramírez, esto también es por el bien de él. Si no se pone un alto, su hijo y su esposa nunca podrán ser autosuficientes. Sus palabras resonaron en mí. Era cierto. Javier llevaba 2 años dependiendo de mí, sin mostrar ninguna intención de resolver sus problemas por sí mismo. Tomé una decisión. Le pedí al abogado que iniciara los trámites. Días después, la investigación del licenciado Morales reveló una verdad aún más dolorosa. Señora Ramírez, su hijo no fue despedido. Solicitó un retiro voluntario anticipado. No podía creerlo. La razón fue un grave problema de deudas. El abogado me mostró los documentos. Javier debía un total de 320,000 pesos a 3 financieras diferentes. Y de esa cantidad, continuó, 180,000 pesos fueron obtenidos usando su nombre sin su autorización. Mi mente se quedó en blanco. Mi hijo había usado mi nombre para endeudarse. La investigación reveló que la causa de la deuda era una adicción a las máquinas tragamonedas de un casino. Javier, mi hijo, el funcionario responsable, era adicto al juego. Ha estado perdiendo un promedio de 12,000 pesos al mes en el casino. Lo más probable es que los 8,000 pesos que usted le enviaba también terminaran allí. Al conocer la verdad, algo se rompió dentro de mí. El dinero que yo había sacrificado, arriesgando mi propia vida, había sido usado para alimentar su vicio. Señora Ramírez, es necesario que hable seriamente con su hijo y su esposa, me aconsejó el abogado. Y en ese momento, tomé una resolución definitiva. No permitiría que me utilizaran más. Iba a recuperar mi vida. ¿Acaso el verdadero amor consistía en sacrificar mi propia vida para consentir a mi hijo? Justo entonces, el licenciado Morales me hizo una propuesta inesperada. Una persona que conozco, el señor Velasco, está buscando un consultor senior para su empresa. He visto su currículum. 30 años como secretaria ejecutiva en una gran corporación es una experiencia invaluable. El señor Velasco busca a alguien con su perfil. ¿Le gustaría conocerlo? A mis 76 años, recibir una oferta de trabajo. Sentí una chispa de emoción que no había experimentado en mucho tiempo. El día de la reunión llegó. En la oficina del licenciado Morales, me senté frente a Javier y Sofía. Mamá, un abogado es demasiado. Este es un problema de familia, dijo Javier, con los brazos cruzados y una expresión de fastidio. ¿Piensa demandarnos, suegra? ¿A su propia familia? ¡Qué crueldad!, añadió Sofía a la defensiva. El licenciado Morales comenzó a hablar con calma. Primero, aclaremos algo. Javier, usted le dijo a su madre que fue despedido. Sí, por recortes de personal, mintió Javier. Pero en realidad, fue un retiro voluntario, ¿no es así? Aquí tengo una copia de su solicitud. El rostro de Javier palideció. Además, tiene una deuda de 320,000 pesos, de los cuales 180,000 fueron obtenidos usando ilegalmente el nombre de su madre. Sofía lo miró, horrorizada. Yo no sabía nada de eso. Javier, es verdad. El abogado continuó, ¿y cómo explica esto? Mostró los registros de uso de un casino. Usted ha perdido un promedio de 12,000 pesos al mes en los últimos 2 años. Sofía fulminó a Javier con la mirada. Así que era por eso. ¿Desde cuándo juegas? Una violenta discusión estalló entre ellos. El licenciado Morales los interrumpió. Sofía, también tengo preguntas para usted. He visto sus publicaciones en redes sociales, presumiendo un estilo de vida de lujo. ¿De dónde salía ese dinero? El rostro de Sofía también se descompuso. Mostró capturas de pantalla de sus perfiles,
comidas en restaurantes caros de Polanco, tratamientos en spas, bolsos y joyas de marca. Mientras su suegra vivía con menos de 2,000 pesos al mes, usted gastaba el dinero de ella en lujos. Es un malentendido. Eran compromisos con mis amigas, balbuceó Sofía. ¿Compromisos de 2,000 pesos mensuales en un spa? Mientras tanto, la señora Ramírez ponía en riesgo su vida al no poder pagar sus medicinas. Esto es un claro abuso económico, sentenció el abogado. Javier finalmente reaccionó. Pero es mi madre. Las familias se ayudan. Mi ira, contenida por tanto tiempo, finalmente explotó. Javier. Por ti he vivido con menos de 70 pesos al día. Reduje mis medicinas a la mitad, arriesgando mi vida para apoyarte. ¿Y tú y tu esposa usaron ese dinero para lujos y vicios? Mi voz temblaba de rabia y dolor. En ese instante, la puerta se abrió y entró un hombre. Licenciado Morales, disculpe la interrupción. Soy el señor Velasco. El abogado nos presentó. El señor Velasco se dirigió a mí con respeto. Señora Ramírez, el licenciado me ha contado su historia y su impresionante trayectoria profesional. Es una vergüenza que alguien con su experiencia sea tratado de esta manera. En mi empresa, buscamos precisamente a personas como usted. Luego, me miró directamente y dijo, ¿le gustaría trabajar con nosotros como consultora de empleo para adultos mayores? Su experiencia es exactamente lo que necesitamos. Me explicó las condiciones, un sueldo de 25,000 pesos mensuales, 3 días a la semana de 10 a 3. Incluso me ofrecían un apartamento de la empresa, un lugar nuevo y seguro. Javier y Sofía no podían creerlo. ¿Qué dice, señora Ramírez? Mi decisión estaba tomada. Aceptó. Muchas gracias. Mamá, espera. ¿Y nosotros qué? Exclamó Javier, desesperado. Lo miré fijamente. Javier, ya tienes 52 años. Es hora de que te hagas responsable de tu propia vida. Pero mamá, tenemos a Mateo. Mateo es mi nieto adorado. Pero me equivoqué al pensar que el amor se demuestra con dinero. Sofía intentó un último ataque. ¿Va a abandonar a su familia, suegra? No los abandono. Los estoy impulsando a ser independientes. Mientras sigan dependiendo de mí, nunca encontrarán la verdadera felicidad. Finalmente, el licenciado Morales les hizo firmar un acuerdo de pago por los 192,000 pesos y un documento legal que les prohibía volver a pedirme dinero. Así, mi nueva vida comenzó. Han pasado 8 meses. Vivo en un hermoso apartamento en una buena colonia, cerca del trabajo, y disfruto de mi labor como consultora. Con mi sueldo y mi pensión, mis ingresos ahora son de 37,000 pesos al mes. Ya no tengo que preocuparme por mis medicinas. De hecho, ahora puedo pagar un tratamiento de mejor calidad. Me siento útil y valorada por mis jóvenes colegas. Por otro lado, la vida de mi hijo y su esposa ha sido dura. Javier está en tratamiento para su adicción y tiene 2 trabajos para pagar sus deudas. Sofía trabaja como cajera en un supermercado y ha tenido que renunciar a su vida de lujos. A veces Javier me llama para pedirme dinero, pero me mantengo firme. Mi nieto Mateo me visita todos los fines de semana. Es un niño maravilloso que ha entendido el valor del esfuerzo. Abuela, yo voy a estudiar mucho para ser un hombre de bien y nunca causarle problemas a nadie, como mi papá me dijo una vez. Hace poco, Sofía me llamó. Su tono era diferente, humilde. Suegra, perdónenos por todo el daño que le hicimos. Ahora que trabajo, entiendo lo difícil que es ganar dinero y el sacrificio que usted hizo por nosotros. Lo pasado, pasado está, Sofía, le respondí. Ahora, construyan su propia felicidad. A mis 76 años, he comenzado una nueva vida. He recuperado mi dignidad y mi independencia. He aprendido que amarme a mí misma es tan importante como amar a mi familia. Y lo más importante, he comprendido que el verdadero amor no crea dependencia, sino que inspira la libertad. Han pasado 3 años más.
Ahora tengo 80 años y sigo trabajando activamente. El proyecto que lideró se ha expandido a nivel nacional, ayudando a cientos de personas mayores a encontrar empleo. Javier ha superado su adicción y ahora trabaja como consejero en un grupo de apoyo para ludópatas. Sofía está estudiando para ser cuidadora de ancianos. Y Mateo, mi querido Mateo, está en la preparatoria y sueña con ser trabajador social para ayudar a personas necesitadas, como su abuela. Hace poco, un editorial me contactó para publicar mi historia. Quieren titularla Una nueva vida a los 80. He aceptado. Porque quiero que mi experiencia sirva de inspiración para otros. Quiero que sepan que la vida siempre puede volver a empezar, que la edad es solo un número.